El protocolo HTTP lo conocemos todos, naturalmente, porque es el protocolo que utilizan las páginas expuestas en la web, ¿sí? en la www, la World Wide Web, que es el servicio de Internet que nos ofrece la consulta de sitios web y de sus páginas. El protocolo HTTP, cuando fue creado, estaba pensado principalmente para ofrecer contenido estático, es decir, contenido que estuviera almacenado en archivos que fueran expuestos mediante un servidor y que este protocolo permitiera algún mecanismo para poder consultar estos archivos. Archivos que podían ser inicialmente archivos de texto, lógicamente, imágenes. Cuando surge el lenguaje HTML, bueno, ya eran páginas web que el software que consulta mediante este protocolo las sabe mostrar con forma de páginas. Y luego viene, bueno, toda la historia que ya conocemos de la explosión de lo que fue el servicio de la web con todos los sitios y todos los servicios que hoy ofrece. Pero este protocolo estaba pensado principalmente para ofrecer contenido estático. Luego con el tiempo sí, llegó a tornarse universal y ofrecer un montón de cosas más, ¿sí? Ofrecer el consumo de datos que no estuvieran almacenados en archivos, sino que estuvieran almacenados de alguna otra manera o que fueran calculados en tiempo de ejecución, que el servidor los genere al vuelo sin que estén almacenados realmente en un servidor, o permitir exponer flujos multimedia, ya no archivos almacenados, sino flujos multimedia, incluso en tiempo real, o incluso la posibilidad de que se inviertan los tiempos de las peticiones y que ya en lugar de ser como está previsto en el protocolo HTTP, que el cliente inicie las peticiones hacia el servidor, permitir conexiones en donde el servidor le avise al cliente en forma sincrónica que pasó algo. Todas estas son extensiones que se han ido agregando al protocolo HTTP, de las cuales nos va a interesar principalmente esta idea. El protocolo está previsto para que un cliente, un software cliente, sea un browser o sea cualquier otro software que quiera utilizar este protocolo, pueda acceder a recursos que están expuestos por un servidor. Estos recursos van a tener todos un identificador unívoco llamado URI. Esta URI es el nombre que tiene el recurso, deberíamos decir, en toda la Internet. Es decir, en realidad la URI está formada por el nombre del servidor y dentro del servidor el nombre o el identificador de este recurso. Si pensamos en términos de un sitio web que exponga páginas HTML, los recursos van a ser los archivos HTML, los archivos JS, los CSS, las imágenes, etc. Lógicamente, cada uno de esos archivos tiene un nombre diferente. El nombre o el identificador formado por el nombre del servidor más nombre del recurso conforman la URI. Sin embargo, el protocolo no exige que las URIs hagan referencia o identifiquen archivos realmente almacenados en el almacenamiento del servidor, sino que la URI puede representar o puede identificar cualquier tipo de recurso y el servidor, cuando recibe una petición hacia una URI, va a decidir qué hacer. Si el servidor dice, bueno, a ver, esta URI está referenciando o está identificando a un archivo que está almacenado, el servidor puede responder con el contenido de ese archivo, que es lo que nos pasa en una página web. Pero podría ser que el servidor interprete la petición, vea cuál es la URI que se le solicitó y decida responder datos generados en tiempo de ejecución. Por ejemplo, y este es el caso más habitual con el que nos vamos a enfrentar y el que vamos a hacer siempre cuando hagamos un API REST, el servidor puede decir, bueno, estas URIs me representan no archivos, sino datos que tengo almacenados en una base de datos. Supongamos, tengo una base de datos, como vemos acá, una base de datos de clientes. Una base de datos que tiene una tabla de clientes. Para cada cliente, lógicamente, voy a tener algún identificador, una clave primaria que me va a identificar unívocamente a cada uno de los clientes, a diferenciar cada uno de los clientes. Entonces el servidor puede decidir que las URIs que tengan la forma de servidor barra clientes, la palabra clientes, barra, no sé, un número entero,
corresponden con datos de la tabla y no archivos del servidor, sino datos de la tabla de clientes. Entonces, esta URI barra clientes barra 5 podría estar haciendo referencia al cliente número 5 que tenga guardado en la base de datos. Que no va a estar en un archivo, no voy a tener un archivo 5.txt o algo así en una carpeta del servidor. Va a estar almacenado en la base de datos, pero el servidor es el que le da el significado a cada URI. Y diga, bueno, las URIs que empiezan con barra clientes barra un número no son archivos, son la base de datos. Y así con cada una de las tablas o cada uno de los almacenamientos que quiera exponer el servidor mediante el protocolo HTTP. Pensando en términos de bases de datos, esto nos va a resultar bastante sencillo a partir de conocer los verbos que ofrece HTTP o los comandos que ofrece el protocolo. Este protocolo está definido como un conjunto de comandos. Son unos cuantos comandos, son aproximadamente 15 comandos, 15-20 comandos, de los cuales vamos a usar algunos nomás. Estos comandos, todos están redactados, los que vamos a usar están redactados como verbos, ¿sí? Cada comando va a tener el nombre de una acción y cada petición que hagamos, o que un software cliente, que un agente de cliente le haga al servidor, va a estar formada por un verbo y una URI. Entonces, el servidor, cuando recibe una petición, recibe la acción, el nombre de la acción, identificado por el verbo de HTTP, y la URI sobre la que queremos o sobre la que el cliente quiere aplicar esa acción. Los verbos que más vamos a usar de este protocolo son estos 5. El verbo get representa la acción de obtener un recurso, es decir, de decirle al servidor, quiero que me devuelvas una representación de este recurso, ¿sí? Y estrictamente deberíamos decir una representación del estado que tiene en este momento este recurso. Por ejemplo, como estaba en la diapositiva anterior, que decía clientes barra 5 me identifica al cliente número 5. Si el servidor recibe una petición get, una petición con el verbo get, y esta URI, clientes barra 5, ¿qué tiene que interpretar el servidor? Que el cliente quiere conocer el estado que tiene el cliente número 5. Y el servidor decidirá qué es lo que devuelve, ¿sí? Si le quiere devolver el estado, bueno, irá a la base de datos, consultará los datos que tiene ese cliente y los representará de alguna manera. Y responderá como resultado de la petición la representación del estado de ese cliente. Los otros verbos aplican todos para hacer modificaciones sobre recursos. El verbo post tiene el sentido de que el cliente le envíe un recurso nuevo al servidor. En el caso de una API REST, el verbo post lo vamos a usar para hacer inserciones en una base de datos, para hacer agregado de datos, ¿sí? Agregado de un recurso nuevo. Entonces, una petición que quiera hacer un post va a enviar el verbo post, la URI que identifique a qué recurso quiero crear y a continuación todos los datos de ese recurso. El servidor tomará toda esa información y decidirá si los datos son válidos, ir a grabar un nuevo recurso. Si estos recursos son elementos que tengo guardados en la base de datos, si es una base de datos relacional será una fila en una tabla, bueno, el servidor podrá decidir hacer un insert en esa tabla. Put es un verbo que nos va a servir para modificar el estado de un recurso que ya existe. El verbo put, cuando el cliente quiera enviar una petición con este verbo, va a tener que mandar el verbo put, la URI del recurso que quiere modificar, es decir, como en el ejemplo de recién, dirá clientes barra y el identificador de ese cliente, la clave primaria de ese cliente, y luego todos los datos de ese cliente, ¿sí? Para que el servidor tome esos datos y modifique el estado, es decir, modifique los datos con lo que está guardado en la fila correspondiente. El verbo patch es muy similar a put.
tiene un significado que es prácticamente igual. La idea de patch es también modificar el estado de un recurso, es decir, modificar los datos que tengo guardados en la fila correspondiente, si es una base de datos estructurada. Pero pretende patch hacer una modificación parcial, es decir, modificar algún dato en particular, modificar el estado. Por ejemplo, si quiero hacer un borrado lógico, modificar o deshabilitar un recurso, modificar solamente esa columna o ese dato en particular. Finalmente, el verbo delete es el que se encarga de eliminar un recurso. Es decir, cuando un cliente quiera, cuando un software cliente quiera ir a eliminar un recurso, enviará al servidor una petición con el verbo delete y la URI del recurso que quiere borrar. El servidor, obviamente, a partir de ahí tomará la decisión de hacer el borrado para ese recurso que se indicó. La idea es que si nosotros hacemos o programamos nuestro servidor para que interprete esas peticiones, ya no en términos de archivos almacenados, sino en términos de datos que puedan estar grabados en una o más bases de datos o en distintos lugares donde pueda almacenar información. Con estos 5 verbos, ya el servidor estaría ofreciendo todas las operaciones CRUD, es decir, create, retrieve, update y delete, que para un sistema administrativo o un sistema que manipule datos sería el conjunto de acciones que un cliente puede querer efectuar sobre los datos que tiene almacenados el servidor. Entonces, solamente haciendo que el servidor interprete, o deberíamos decir reinterprete estos verbos en términos de los datos que tiene almacenados en la base, el servidor estaría ofreciendo todo el conjunto de acciones que un cliente podría querer ejecutar sobre los datos que el servidor tiene almacenados. Cuando nosotros empezamos a programar APIs REST con este tipo con este mecanismo, con esta idea de reinterpretar los verbos de HTTP con estos nuevos significados, tenemos que tener siempre presentes dos conceptos que son centrales principalmente para la estandarización de las APIs. Es decir, que los clientes sepan qué pueden hacer con el servidor y todas las APIs REST que programemos deberían respetar esta lógica o estos criterios. Por un lado tenemos el concepto de la seguridad. Seguridad en este contexto significa que tenemos, de los 5 verbos que les nombré recién, tenemos algunos verbos que van a ser seguros y otros que van a ser llamados no seguros. Un verbo seguro es aquel que, no importa cuántas veces se aplique o se ejecute ese verbo sobre un mismo recurso, no se modifique el estado del mismo. Por lo tanto, si un software cliente quiere repetir un montón de veces peticiones con un verbo seguro, el estado del recurso no se vea modificado, ni sea problemático que se reiteren peticiones. De los 5 verbos que le nombré recién, el único verbo realmente seguro es get. ¿Qué significa esto? Que si un cliente emite peticiones con el verbo get, el cliente está tranquilo que como es un verbo seguro no va a modificar nada, ni va a romper nada. El servidor tiene que ser responsable de que las peticiones que vengan por get no modifiquen los datos de la base. ¿Sí? Porque el cliente está tranquilo que no importa lo que haga mientras sean get, los datos no se van a modificar. El estado de las cosas o de los recursos almacenados no se van a modificar nunca. Entonces, es el servidor el que tiene que saber que si una petición vino por get, no debería modificar la base de datos. Hay otros verbos seguros, pero no están en los 5 que les nombré recién. ¿Sí? Esta clasificación es más grande pensando todo el conjunto de verbos que tiene el protocolo HTTP. Pero de los que vamos a usar, el único que nos preocupa es get. El otro concepto que tenemos que tener presente y respetarlo siempre es el de la idempotencia. La idempotencia es un concepto que aplica solo para los verbos no seguros. ¿Sí? Los verbos seguros son idempotentes por defecto, o sea, ahí no hay ninguna problemática, ningún riesgo. Pero los verbos que no son seguros se clasifican en idempotentes y no idempotentes.
¿Qué significa que un verbo sea idempotente? Puede ocurrir que un cliente emita una petición al servidor de un verbo no seguro. Por lo tanto, el cliente sabe que cuando el servidor reciba esa petición va a modificar, o casi seguro que modifique el estado del recurso que para el que está pidiendo la acción, el put, el patch, el delete, lo que fuera. La diferencia de la idempotencia es esto. Un verbo idempotente puede ser invocado por parte de un cliente múltiples veces, y de esas múltiples veces el cliente sabe que el recurso se va a modificar una única vez. Es decir, que si por algún motivo que el cliente decide repetir una petición, si el verbo es idempotente, esa segunda o tercera petición que haga no va a afectar al estado del recurso. Por lo tanto, no va a tener consecuencias negativas ni efectos secundarios. Mientras que un verbo que no sea idempotente, ahí el cliente sabe que si lo ejecuta dos veces y puede que afecte dos veces. ¿Qué significa que afecte dos veces? Por ejemplo, el verbo post no es idempotente. El verbo post pretende agregar o crear un nuevo recurso. Si el cliente emite dos veces post y se espera que, aunque las dos post vayan hacia el mismo recurso, tengan la misma URI, en el servidor se van a crear dos nuevos recursos. Si el cliente, por error o por el motivo que fuera, envía más de un post, y el servidor sabe que puede tener que crear más de un recurso. Sin embargo, el verbo put, por ejemplo, debe ser idempotente. ¿Qué significa que debe ser idempotente? Si el cliente envía una petición con el verbo put y dice, quiero modificar cierto recurso con este estado, si repite la petición, o sea, la primera vez va a modificar el estado de ese recurso. Las subsiguientes no deberían volver a modificar el estado de ese recurso. Es decir, en la práctica va a pasar, sí, lo va a modificar pero con el mismo estado. Mientras la petición sea idéntica, vamos, pensando en una base de datos estructurada, vamos a repetir el update con los mismos datos. Entonces, el estado de ese recurso va a seguir siendo el mismo y no va a afectar en nada. De la misma forma un delete. Si yo digo, si el cliente dice, quiero borrar recurso número tanto, no sé, el artículo número 500, y bueno, la primera vez se va a ejecutar el borrado. El servidor borrará y ¿en qué cambia el estado del servidor? Ese recurso no está más. Si el cliente accidentalmente envía un nuevo delete para el mismo recurso, para el artículo número 500, en el servidor no va a cambiar el estado porque va a intentar borrar un registro, una fila, un dato que ya no existe, va a seguir sin existir. Entonces, el estado del conjunto de datos va a seguir siendo el mismo. ¿Cuál es la cuestión? El servidor tiene que respetar estos dos conceptos, es decir, el servidor tiene que garantizar que si recibe un put para un recurso, siguientes peticiones con put para el mismo recurso y el mismo estado, obviamente, no tienen que afectar en nada. A ver, esto puede ser, en la práctica uno decide qué hacer. Por ejemplo, si uno quiere que se haga una bitácora, un log de todas las acciones, lógicamente, si se hacen dos puts, se agregarán dos líneas log. Eso no es problemático, pero el estado del recurso en la base de datos va a seguir siendo el mismo. Lo importante es que no afecte de alguna otra manera, que no genere nuevas filas en otra tabla, que no modifique, por ejemplo, un contador en el recurso al que se le hizo el put. Eso es lo que el servidor debe garantizar. ¿Cuál es la idea de esto? Acá razonablemente el cliente y el servidor están distantes, ¿sí? Están distanciados, están normalmente separados por internet, van a estar en dos computadoras diferentes en internet. Entonces, si el cliente hace una petición y no vuelve ninguna respuesta, porque se cayó la red, porque el servidor demoró mucho, o por el motivo que fuera, cuando es un verbo idempotente, el cliente está tranquilo que puede repetirla
la petición porque no va a tener consecuencias secundarias. Mientras que si el cliente emite una petición con un verbo no idempotente, en este ejemplo solamente post y patch, si no viene ninguna respuesta, no se puede animar a repetir la petición. Tendrá que consultar con un get si se modificó el estado o hará alguna otra cosa, pero no debería repetir la petición con el mismo recurso, con el mismo estado. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque nosotros vamos a programar el servidor y nosotros como programadores vamos a decidir qué va a hacer el servidor con cada verbo. Entonces nosotros deberíamos respetar esta lógica para que el cliente sepa y esté tranquilo de qué cosas puede hacer. Si el servidor en su programación quiere darle otro significado a estos verbos, por ejemplo, si el servidor dice, bueno, cuando me manden una petición con el verbo patch, voy a borrar datos, el cliente no va a saber qué hacer ni va a entender qué hacer. ¿Sí? Obviamente todo se puede documentar, pero la idea es que si todos nos ponemos de acuerdo en darle el mismo significado a los mismos verbos, los clientes, quien programa el cliente, sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe qué es lo que puede esperar de cada una de las peticiones. Resumiendo, nosotros cuando vayamos a programar una API REST, vamos a ofrecer en nuestro servidor la interpretación de peticiones de cada uno de estos 5 verbos a distintas URIs. Y la programación del servidor va a ser la que le va a dar la lógica que desee a cada uno de estos 5 verbos. Se espera que esa lógica respete estos dos conceptos, el de la seguridad y el de la idempotencia. Pero sigue siendo siempre responsabilidad del servidor, porque es el servidor el que decide cómo interpreta cada una de las peticiones. Con esto nosotros ya estamos en condiciones de empezar a programar en nuestros servidores las respuestas o las formas en las que va a responder y en las que va a actuar frente a cada una de estas peticiones.